Sí, sí, anòleg,
Buenos días, buenas tardes a todos. Un día más en el tablero. Lo primero de todo decir que es la primera vez que hago directo solo, por lo que cualquier cosa, los problemas que haya, si no me escucháis bien o lo que sea, pues estaré atento al chat para, para lo que sea. Así que una vez dicho esto, bueno, y como estaréis viendo en la presentación, hoy es día de hablar de las elecciones en Grecia. Las elecciones se celebran el 25 de junio, es decir, este domingo, vamos, que ya no queda nada, justo un mes antes que, que las elecciones en España, y es que vamos a ver bastantes eh, similitudes entre ambos países, aparte de que ambos están en el mar Mediterráneo y tienen pues muchos aspectos similares. En, no, a lo largo de la presentación vamos a hablar de diferentes cuestiones. Vamos a hacer una pequeña introducción hablando del sistema político griego, cómo funciona. Vamos a ver que es el clásico sistema político europeo, occidental, y no vamos a ver ninguna peculiaridad. Pero bueno, para entablar un poco el contenido que se va a desarrollar después. Posteriormente, bueno, un pequeño contexto histórico y el sistema electoral, sobre todo el más actual, puesto que ha sido muy relevante para llegar a lo que hoy estamos haciendo de las elecciones de este domingo. Es decir, por cómo el sistema electoral ha llegado a influir tanto que el domingo nos encontramos con unas elecciones en Grecia que parecen ser bastante clave. Posteriormente hablaremos un poco de claves electorales de estas elecciones, de los partidos, de los candidatos y por último hablaremos de algunos sondeos de diferentes plataformas que, como hablaremos, pues parece que todo está resuelto. Así que una vez hablado de esto y una vez habiendo explicado un poco sobre lo que voy a hablar, es hora de empezar. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, no dudáis en interrumpirme, ponéis un mensaje en el chat y, y perfecto. Bueno, empezando con el sistema político de Grecia, este se rige de acuerdo a la Constitución de 1975 y sus diversas reformas que fueron en el 86, en 2001 y en 2008. Y en esta se establece que el régimen político es la democracia parlamentaria. Es decir, algo pues, que en Europa pues parece bastante usual. Como el clásico, también se basa en la clásica división de poderes, donde vamos a tener el poder ejecutivo, donde va a estar el presidente, por supuesto. El presidente va a ser elegido por el Parlamento por cada 5 años y va a ser el jefe de Estado, va a ser muy similar tanto en competencia como en otras cuestiones al poder que puede tener el rey aquí en España. Va a tener pues el nombramiento del primer ministro después de la propuesta, es decir, de la aprobación del Parlamento. Va a nombrar al gobierno, va a representar al país en el exterior, va a convocar la celebración de referéndum. Vamos, un poco lo que puede hacer un jefe de Estado en cualquier país de Europa. También vamos a tener el gobierno. El gobierno va a estar formado por el primer ministro, que va a ser el jefe del gobierno, y luego vamos a tener el consejo de ministros, que vamos a tener pues, los ministros, los diferentes ministros que haya, los viceministros y los ministros sin cartera. Es decir, va a ser, hasta aquí nos encontramos con algo que podemos encontrar en muchos países. En segundo lugar, tenemos el poder legislativo. El poder legislativo lo ejerce sobre todo el Consejo de los Helenos, lo que va a ser el Parlamento. Es decir, nos encontramos con un Parlamento unicameral formado pues, por este Consejo de los Helenos. Y antes de entrar y explicar un poco del Consejo de los Helenos, que es sobre lo que vamos a centrar hoy, hablando de las elecciones, quería mencionar brevemente el Poder Judicial. El Poder Judicial lo ejercen los juzgados, cuyas decisiones se ejecutan en nombre del pueblo griego y está formado por tres organismos distintos. Volviendo al Parlamento, esta vez, el Parlamento es la institución democrática de representación de los ciudadanos, es decir, es lo único que votan los ciudadanos griegos.
y por eso su importancia y por eso también la relevancia que tiene las elecciones y esta presentación. El Parlamento está formado por 200 miembros, 200 diputados, que son elegidos por sufragio universal, directo y secreto, y es para un mandato de 4 años. Y la participación en las elecciones es obligatoria, cuestiones pues eso, muy básicas. Luego el presidente sí es verdad que también tiene algo de poder legislativo, aunque eso siempre está muy limitado y supeditado al Consejo de los Helenos. Por eso mismo, las elecciones generales se van a celebrar en Grecia se van a celebrar cada 4 años. Estamos hablando de que lo único que elige el pueblo es el Consejo de los Helenos, puesto que por lo que la población griega no tiene nada más que votar cada 4 años, a no ser que haya un adelantamiento de elecciones o haya casos como lo que han sucedido en estas elecciones que luego explicaremos. Las elecciones van a poder participar todo aquel mayor de 17 años y Grecia va a estar dividida en 56 distritos electorales que van a repartir sus escaños de acuerdo a la población que tenga. Si mal no recuerdo, porque esto no me lo he apuntado, el distrito que más escaños reparte es el distrito 2 de Atenas, que reparte, creo que eran 46 escaños, que es una barbaridad. Posteriormente, el gobierno, una vez que se haya elegido el Parlamento, el partido con más votos tiene la posibilidad de formar gobierno y siempre que cuente con todo el apoyo o la mayoría del apoyo del Parlamento, pues es investido y forma el gobierno durante 4 años. Esto era un poco básico. Probablemente cualquier persona que nos esté viendo que tenga un mínimo de conocimiento de política, o al menos de política en España, pues es conocedora de estas cuestiones. Es decir, hasta ahora son cosas que hemos hablado o que pasan en España, entonces pues no es nada importante. Sí es verdad que cuando hablemos de contexto histórico, creo que no se está pasando no se pasa la presentación. Así que primer problema. Veamos a ver si podemos solucionarlo. Perdona a todos. Pimba. No. Veamos a ver. La tengo abierta, Jorge. La tengo abierta, lo que pasa que no sé qué pasa, no sé. La tengo abierta y de hecho no me estoy viendo ni a mí mismo. Es decir, ahora me decís si se ve mejor. Debería verse mejor. Vamos a ver. La tenía abierta y todo, y la estoy pasando yo y todo. Se me ha quitado la cámara, claro. Tiene sentido. Efectivamente. Vale. Ahora se me debería ver. Tanto en cámara como la presentación bien. A ver ahora. A ver ahora si me pasa. Va un poco por delay, entonces estoy viendo si va o no bien. Es como que se peta, no sé qué le pasa. ¿No ves? La presentación está abierta por debajo. Se ha quedado pillado, efectivamente. Vamos a hacer la prueba otra vez. Si no ponemos la presentación así y lo que se pueda llegar a ver. A ver.
A ver ahora si se puede ver. A ver si se ve mejor. Si no se peta. Si no lo dejamos así, que más o menos se ve. Y listo. Lo siento a todos. Soy bastante un poco inútil en estos aspectos. Entonces, no sé si se me ve, no sé si se ve bien, si no, estoy un poco. A ver, se queda petado, sí, efectivamente. Cuando lo hago grande, no sé qué le pasa ahora. Vale, perfecto. Voy a hacer lo que me dice Jorge y ahora continuamos. Vale, tengo aquí. Ya, eso no pasa nada. Vale, ahora vamos a ver. Sí, compartimos. Eh, ¿Cómo se está aquí grande? Aquí. Pantalla completa. A ver ahora. A lo mejor es que como yo lo tengo encima del ordenador, pues en la tele para verme un poco. No sé hasta qué cuestión. Vale, vamos a ver si se pasa ahora y listo estaría. Muchas gracias, Jorge. Porque si no, vamos. Si hubiera estado yo solo, a mí en caso que esto no hubiera salido. Se pasa, efectivamente. Bueno, pues ya está solucionado para que veáis un poco. Bueno, no os habéis perdido mucha cosa. Es decir, hemos pasado el índice y el primer apartado, pero fuera de eso llegamos a a lo importante, entonces no nos hemos perdido nada, hemos sabido solucionar el problema antes pronto, así que continuamos con la cuestión. Eh, Como veréis en la presentación, ahora sí, en la actualidad Grecia se encuentra en lo que se denomina como su tercera república. Y es que entre el 1967 y 1974 Grecia vivió una dictadura militar liderada por el rey Constantino II que, que acabó cayendo después de 7 años. Es decir, fue una dictadura muy breve, pero y muy breve y que eso, en 1964 comenzó una transición democrática donde se formó un gobierno que se denominó Unión Nacional bajo el mandato de Constantinos Karamanlis, que ya fue primer ministro antes de la dictadura, al final de la década de los 50 y comienzo de la década de los 60. Entonces, durante ese tiempo sí que se ganó un renombre, se hizo una persona, un primer ministro muy querido en Grecia y por eso se le encomendó esa tarea de llevar a cabo la transición democrática. Esta unión nacional, este gobierno de unión nacional, tomó unas decisiones que iban a ser claves en la política griega. Y es que, lo primero de todo, se convocó unas elecciones generales para que todo el mundo votara y pudiera participar en la formación de las elecciones del Parlamento. Luego, además, se convocó un referéndum sobre el asunto de la monarquía, sobre si se quería mantener la monarquía o no, donde finalmente se rechazó y por eso mismo ahora Grecia no tiene ningún rey ni ninguna monarquía. Y por último, se legalizó el Partido Comunista de Grecia, del que hablaremos posteriormente, puesto que va a ser un partido muy importante y es un partido que desde que se legalizó ha obtenido
escaños todas las elecciones que se ha presentado. Desde ese momento, una vez que se toman esas decisiones, desde las primeras elecciones que se convocan, al igual que en España, va a haber un bipartidismo muy claro entre el partido de Nueva Democracia y el partido PASOK. Ambos se van a alternar el poder, creo que van a ser 10, en 18 años, en 18 elecciones ha habido 10 mandatos del Nueva Democracia y 8 del PASOK. No, perdona, 6 del PASOK, porque hubo 2 gobiernos de candidatos independientes. Hasta ahora, va a decir, había un bipartidismo muy claro, muy similar al de España. Ambos partidos tenían rasgos muy similares a lo que puede ser el PP o el PSOE en España, por lo que es decir, es enormemente, es decir, nos transmite una similitud más entre Grecia y España. Y desde entonces, es decir, hasta 2015 no nos vamos a encontrar con la llegada de un nuevo partido, que va a ser, como veréis en la presentación, el partido Syriza. Es un partido de izquierdas, mucha gente le denomina de populismo de izquierdas, pero en 2015 se presentan en las primeras elecciones y consiguen bajo una coalición con un partido que se llama NEL, llegar al poder. Va a ser el primer partido que va a gobernar que no sea ni Nueva Democracia ni PASOK. Es decir, va a ser pues una gran sorpresa para todos y va a ser un partido que se mantenga y que siga teniendo votos en la actualidad, que sea la segunda potencia todavía en la actualidad, aunque ha perdido mucho de lo que fue en 2015, aunque eso, como ya he dicho unas cuantas veces, lo hablaremos posteriormente cuando hablemos más de los partidos y de las elecciones actuales. Grecia, es decir, además de todas sus cuestiones y de las crisis que ha sufrido, centrándome en lo puramente electoral, no hay relevancia. En 2019 sí es verdad que Nueva Democracia recupera el poder tras el mandato de Syriza, pero bueno, llegamos a estas elecciones, a las elecciones del 21 de mayo de este mismo año. En estas elecciones se votaban bajo una nueva ley electoral que había realizado durante el mandato de Syriza y de Alexis Tsipras, que fue el primer ministro con este partido. En esta reforma, además de introducir pues, la edad mínima de los 17 años, otras cosas es verdad que han permanecido igual, como que la barrera electoral es del 3%. Sí se eliminó una cuestión que había sido muy importante siempre en las elecciones griegas, y es la prima de 50 escaños. Esto consiste en que el partido más votado en las elecciones se le aseguraba o se le otorgaba 50 escaños extra por haber sido el más votado. Lo que se buscaba con esto, obviamente, es que el partido más votado no busque ninguna coalición y que pueda formar con mayoría absoluta. Tsipras, un partido minoritario, un partido muy nuevo, un partido que no formaba parte del bipartidismo, llega al poder y lo primero que hace, obviamente, es quitar esta cuestión. Tsipras lo justificó en su momento como, en palabras literal, pasar del bipartidismo estéril del pasado a un bipartidismo fructífero de gobiernos de coalición, es decir, lo que Syriza ya defendía era gobiernos de coalición y la entrada del multipartidismo a Grecia. Y estas elecciones se van a dar bajo esta ley electoral. Se va a retirar esos 50 escaños y nos vamos a encontrar con unas elecciones donde para alcanzar la mayoría y para gobernar se van a necesitar 151 escaños. El 21 de mayo se vota y el resultado es que ningún partido supera estos 146 escaños. Vamos a tener el Partido de Nueva Democracia, que va a ser liderado por el actual primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que obtuvo el 40,8% de los votos y 146 escaños. Luego vamos a tener el partido Syriza, muy por detrás ya de Nueva Democracia, con 61 escaños. El partido PASOK, que era el partido del bipartidismo y que ahora ha caído hasta los 41 escaños. El Partido Comunista con 26 escaños y Solución Griega, un partido de extrema derecha con 11 escaños.
con estos resultados y con ninguna mayoría, la presidenta de Grecia le otorgó el poder a Nueva Democracia, al ser el partido con más votos, de formar un gobierno en un plazo de 3 días que contara con el apoyo de la mayoría del Parlamento. Obviamente, las diferencias ideológicas entre todos los partidos hizo que Nueva Democracia no llegara a ningún acuerdo con nadie, además de que se guardaba unas bajo la manga que explicaremos ahora. Posteriormente, al no formar Nueva Democracia ninguna coalición, la presidenta le dio la posibilidad tanto a Syriza como a PASOK, al ser el segundo y los tercer partidos más votados, de realizar lo mismo. Como ninguno de ellos pudo realizar la tarea que la encomendó la presidenta, se convocaron unos nuevos comicios dentro de 30 días, que serían las elecciones que vamos a vivir este domingo, el 25 de junio. Y si bien las elecciones del 21 de mayo, estas que hemos hablado ahora y de las que vemos en pantalla de los resultados, se hicieron bajo la ley electoral realizada por Tsipras y el partido Syriza, las elecciones de junio se van a hacer bajo otra ley electoral que realizó el partido Nueva Democracia cuando ya estaba en el poder en 2019. El sistema que ha establecido Nueva Democracia no recupera los 50 escaños de prima, aunque es algo similar. El partido más votado el partido más votado y que supere el 25% va a recibir una prima de 20 escaños, y luego cada 0,5% de votos que va ganando se le suma un escaño extra hasta el máximo que puede recibir, que son de 50 escaños, que se alcanzaría de situarse en el 40%. En las últimas elecciones, efectivamente, el partido Nueva Democracia superó ese porcentaje, por lo que todo parece prever que Nueva Democracia va a recibir esos 50 escaños extras que le va a otorgar esa mayoría, aunque lo hablaremos posteriormente. Pero ¿por qué en las elecciones de mayo se hace bajo una ley electoral y luego las de junio se hace otra? Pues es que la Constitución griega contempla que durante un mandato, cuando se realiza una ley electoral, no se puede aplicar las siguientes elecciones, sino que se tiene que esperar una elección para no beneficiar y para que los partidos no se puedan aprovechar y que se beneficien a ellos mismos. Syriza realizó la ley en 2016, las elecciones de 2019 no se aplicó esa ley y las elecciones de 2023 es cuando se ha aplicado por primera vez. Sin embargo, donde Nueva Democracia ha sido beneficiado es que las de mayo se han realizado bajo las de Syriza, se ha saltado esa elección necesaria que contempla la Constitución griega y llegamos a las elecciones del 25 de junio con una ley electoral realizada por el partido que está en el poder. Bajo este pretexto llegamos a las elecciones del 25 de junio, unas elecciones que parecen inclinar o parecen ya decantar quién va a gobernar en Grecia durante los próximos años. Va a ser muy, muy difícil que no haya un gobierno, es decir, todo apunta a que va a haber gobierno y va a haber primer ministro y un partido ganador. Aunque eso lo dejo para cuando hablemos de sondeos, puesto que en Grecia los sondeos, como hablaremos un poco luego, son muy, muy de dudosa confianza. Comenzando con las claves electorales de las elecciones del 25 de junio, es decir, ¿qué cuestiones son importantes o han sido importantes a la hora de inclinar la balanza por unos partidos u otros? Tenemos que tener en cuenta que hace 30 días se han realizado otras elecciones, por lo que las claves electorales de lo que fueron en mayo vuelven a ser de nuevo, ya que en ese mes no ha pasado gran cosa en Grecia y
lo único que se le puede castigar es a Nueva Democracia por no haber formado un gobierno de coalición. Pero sería un castigo por parte de los votantes de extrema derecha, que no son gran mayoría dentro del partido. Comenzando con las claves electorales, tenemos el accidente del tren de Tempi. Fue un accidente de tren que tuvo lugar en febrero de este año. En él murieron 57 personas y cerca de un centenar resultaron heridas. En un tren de pasajeros, un tren de pasajeros chocó con un tren de mercancías y que ambos circulaban por la misma vía. Y esto causó la conmoción del país entero. Más tarde, cuando se investigó y se establecieron los hechos por lo que había sucedido este suceso, y es que las estaciones de tren no contaban con el personal suficiente, además de que las infraestructuras estaban averiadas y que eran antiguas y que estaban muy debajo de los estándares de seguridad que establece la Unión Europea. Por lo que la oposición no dudó en tomar este hecho y acusó al partido de Nueva Democracia, que se encontraba en el poder, de este suceso y de haber acabado con la vida de 57 personas. El accidente más grave de tren del país del último siglo y uno de los más mortales de Europa en el último siglo, sin contar el accidente de tren que hubo en Santiago de Compostela. Y es que, aunque en el sistema ferroviario no era nuevo, es decir, los problemas persisten y han estado durante muchas décadas, es verdad que son responsabilidad directa del Ejecutivo actual, por lo que esas acusaciones eran realmente ciertas. Y además es algo que el primer ministro Mitsotakis había prometido. Es decir, una de sus mayores promesas había sido modernizar Grecia, sobre todo invertir en la infraestructura del país, que era algo clave para salir de esa crisis que lleva sufriendo Grecia desde 2008. Junto a esto, no solo estaban los partidos de la oposición que acusaban a Nueva Democracia, sino que las familiares de las víctimas también presentaron una demanda contra varios altos cargos del partido, entre ellos el primer ministro. Y además, en marzo, tras el accidente, miles de jóvenes salieron a la calle en lo que fueron las protestas más multitudinarias que se recuerdan en el país helénico desde hace mucho tiempo. Y es que lo que más conmocionó a la población griega es que la mayoría de las víctimas eran gente o chicos de 18 años que volvían a la universidad tras un periodo de festivo. Todo esto ha perjudicado mucho y le ha restado muchos votos al partido Nueva Democracia. Y como veremos ahora, no es la única cuestión que le ha ido restando votos a Nueva Democracia. Aunque antes hay que hablar de otra cuestión, y es la ilegalización del Partido Nacionalista Griego. El Partido Nacionalista Griego es el sucesor de lo que era el partido nazi Amanecer Dorado. Creo que puedo decir nazi, creo que no hay problemas, creo que Twitch no me va a banear por decir eso, ni por mostrar una esvástica, espero que no. No sé cómo decir, Jorge sabrá de eso, me aventurado un poco a hablar de eso, pero bueno, el Partido Nacional Griego fue prohibido, sobre todo porque a la persona que veis a la derecha, Ilias Kasidouris, que formó este partido, también llamado Griegos por la Patria, era conocido por estar en la mafia, por haber cometido varios delitos, sobre todo delitos de odio, de raza, y esto, según la Constitución griega, no se puede presentar un candidato que haya cometido estos delitos, ni el partido con el que se presente. Por lo que estos sucesos han hecho que un partido del que se preveía que obtuviera escaños, como ya hizo Amanecer Dorado en 2015 y en las elecciones previas, se quede sin poder presentarse y que todos esos votos los absorba Nueva Democracia. Algo que perjudica
y beneficia a la Nueva Democracia, puesto que los votantes y el ideario de Nueva Democracia se va a tornar más a la extrema derecha, mientras que aquellos de Nueva Democracia que sean más de centro han perjudicado o han visto perjudicado su partido y han escapado al voto de otros partidos. Otra clave electoral, probablemente la más importante, según las encuestas, el mayor problema para la población griega es su economía. Esperad un momento, voy a hacer un poco de agua. Creo que no podía, o que no era muy bueno mostrar las esvásticas, pero bueno, estamos hablando de las elecciones Twitch, no problem. Bueno, los sondeos ya lo han dicho. La economía es el tema clave de cualquier elección griega desde 2008. Y es que Grecia lleva en crisis desde 2008. Vivimos la crisis emparejados, tanto España como Grecia. Lo que pasa es que Grecia no ha podido salir de ella. Y aunque sí es verdad que se está recuperando económicamente, sobre todo con este último mandato de Nueva Democracia, todo hacía ver como que la democracia, como que la economía había mejorado. Sí es verdad que hay cuestiones que todavía siguen preocupando a los griegos, y es que los precios han subido debido a la recuperación económica, pero los sueldos de la gente no. Y esto ha hecho que muchas personas no lleguen a fin de mes y que haya más pobres en Grecia de lo que había en 2012 o en 2015. Además, la inflación, aunque no ha sido muy alta, se ha situado en el 3%, algo que ha generado mucho miedo en la población griega. Además, entre 2010 y 2018, tanto gobiernos europeos como el Fondo Monetario Internacional le han inyectado 280.000 millones de euros para evitar la quiebra y para que puedan salir de esa crisis que, como ya hemos dicho, casi le lleva a la quiebra. A cambio se exigieron medidas de austeridad muy altas, muy grandes, como recortes en gasto público, en inversión pública, en reformas tributarias. Todo esto ha hecho que sufra una grave recesión y que la deuda se le acumule y que desde hace años pues que deba 400 millones de euros en diciembre. En la actualidad, la deuda, como se puede ver en la gráfica, corresponde al 200,6% del PIB. Es decir, la deuda que tienen duplica el PIB que tiene Grecia. Ante esto, pues tenemos partidos como Syriza o Nueva Democracia que han prometido subir los sueldos, eliminar los impuestos de la cesta de productos básicos y otras cuestiones que preocupan a los griegos, aunque ninguno de ellos, o no los partidos con más posibilidades de alcanzar la mayoría, han prometido cuestiones a la gente joven, que como se puede ver en la gráfica de la izquierda, son los que más sufren el desempleo. Y es que pues, casi el 50% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados, y entre 25 y 29 años casi más del 30% están desempleados. Datos que son bastante preocupantes y que tampoco se alejan mucho de lo que se vive en España, así que tampoco vamos a hablar muy alto. Llegamos a otra clave electoral, perdón, que es la migración. La migración ha sido un tema muy importante en Grecia durante los últimos años, sobre todo en las elecciones de 2015 y las elecciones de 2019. Para la gente eran el tema clave siempre, pero para estas últimas elecciones, tanto las de mayo como las de junio, según expertos y politólogos, parecen que han adquirido un papel más secundario. No obstante, sigue estando en la agenda de cualquier partido, sigue siendo una cuestión que se habla en cualquier campaña electoral. El actual primer ministro, Mitsotakis, siempre ha defendido una postura migratoria muy estricta, pero justa, según sus palabras,
De hecho, ha aprobado una ley migratoria la semana previa a las elecciones del 21 de mayo para ampliar el muro entre Turquía y Grecia y el centro de recepción e identificación de inmigrantes en la región de Ebros, al norte de Grecia. Según el primer ministro, las autoridades griegas van a ampliar la valla 35 kilómetros en los próximos 12 meses y también van a aumentar los controles. Todo se va a pagar con fondos públicos con el fin de evitar que población migrante entre su país. Y es que su objetivo principal es que la gente migrante no entra. No es una cuestión de que entre gente de manera legal, sino que él se niega que ningún migrante de forma territorial o de forma territorial, para así hablando, entre en el país. Esto, por supuesto, va a traer va a traer cosas que hablar, puesto que tanto Turquía como Grecia se encuentran en la OTAN y si ya sus relaciones son tensas, esta ley migratoria tensa aún más las relaciones. Además, ha fortalecido las Fuerzas Armadas en la frontera, ha firmado un acuerdo de asistencia militar con Francia y es algo que Erdogan no está muy contento. Es decir, Erdogan y Mitsotakis, aunque presidan partidos con ideologías muy similares, ambos son muy nacionalistas y eso les lleva a que haya grandes desencuentros. Tsipras, que era un izquierdista, durante ese mandato sí que hizo una política migratoria mucho más flexible, que se reflejó ya en acuerdos con Macedonia del Norte en 2018, algo que era impensable hasta que lo realizó el partido Syriza, además de ser más flexibles con Turquía, a pesar de que las diferencias entre Erdogan y Tsipras sea totalmente diferente. Por último, en las claves electorales tenemos las acusaciones de espionaje. Y es que probablemente sea el escándalo que más ha dañado a la imagen del que vemos en la foto, que es el primer ministro Mitsotakis. Y es que se destapó en agosto de 2022 como él y su partido espiaba a políticos, a periodistas, y a militares con el objetivo de ganar las elecciones. Es decir, el objetivo era sacar la campaña o obtener cuestiones claves para poder presentar en la campaña electoral, y esto obviamente lo ha utilizado Syriza o el partido PASOK, lo han utilizado y lo han acusado en su contra y todavía está en proceso de juicio, puesto que obviamente es ilegal. Esto sería la clave electoral que más ha perjudicado directamente a la persona de Mitsotakis, aunque Nueva Democracia, como explicaremos posteriormente, es un partido muy personalista, aunque su electorado es muy fuerte. Además, hay otros temas que, aunque tengan menos importancia, sí que se encuentran en la mesa, y es que corrupción, burocracia, el envejecimiento de la población, son cuestiones que va a tener que afrontar el nuevo gobierno que será elegido este domingo y que será muy relevante, pues, sobre todo de cara a las siguientes elecciones, aunque estos son más previsiones de cara a futuro. Entrando un poco más con partidos, no sé qué tal vamos de hora. Bien, vamos bien. Entrando un poco más con los partidos, hablaré un poco más sobre todo de los partidos pues más importantes o que se vayan a jugar el gobierno, y hablaré un poco menos de aquellos partidos que sí es verdad que tienen posibilidades de obtener escaños, aunque pueden llegar a ser importantes para una coalición, aunque no parece ser lo que va a suceder. Comenzando entonces, vamos a empezar con Nueva Democracia, que ha sido el partido más votado en las elecciones de mayo. Nueva Democracia es un partido de centro derecha, conservador, liberal, europeísta, aunque muchos expertos señalan que tras las elecciones de 2019, las que ellos ganan,
Pero en estas elecciones también cae Amanecer, el partido nazi Amanecer Dorado, que ya hemos mencionado anteriormente, y Nueva Democracia, el partido se abre. Se abre y actualmente reúne a derecha xenófoba, a derecha populista nacionalista y a un centro derecho liberal. Es decir, Nueva Democracia contempla cualquier votante de derecha, es decir, toda la derecha es suya. Esta mezcla política va a girar en torno a tres polos: una forma de autoritarismo en la gestión del Estado, una agenda muy liberal en los frentes económicos y un populismo nativista que va a hacer mucho hincapié en la política de identidad, griega. Sin embargo, en Nueva Democracia cuenta con un pasado muy victorioso, y es que ha formado parte del bipartidismo griego desde 1974, ha formado 10 gobiernos en 18 elecciones, y todo le hace verse como el actual PP en España. Son partidos que están muy beneficiados, y eso mismo se podría contemplar en las elecciones, es decir, que en estas elecciones Nueva Democracia llegará al poder, al igual que lo podría hacer PP en las elecciones de julio en España. El candidato es Kyriakos Mitsotakis. El partido siempre ha contado con grandes líderes, es un partido muy personalista, centrado siempre en el primero de lista. Ha tenido gente como Konstantinos Karamanlis, que es el que mencionábamos anteriormente, que llevó la democracia o que se encargó de la transición democrática del país. Tenemos su hijo, Kostas Karamanlis, Andonis Samaras, que es el primer ministro el que sufrió la crisis y que pues no duró tanto tiempo en el poder. Y también tenemos el propio padre de Kyriakos, que ya fue primer ministro durante 3 años. Desde 2016 se va a convertir en cabeza de líder, y en 2019 va a lograr la victoria. Ha logrado que la economía griega creciese muy por encima de la media de la Unión Europea durante los últimos 2 años, y también ha conseguido reducir algo el desempleo, no en gran porcentaje, pero sí que la ha conseguido reducir un poco, algo que le ha beneficiado grandemente. Además, es decir, esto va a ser su baza principal, en la campaña, su principal, como decir, no me sé la palabra, su principal discurso va a girar en torno a cuestiones económicas que él ha logrado. Y actualmente, en esta campaña que ha realizado a lo largo del mes de junio, sigue prometiendo cosas económicas. Ha prometido aumentar el salario medio de 1.500, y también aumentar el salario mínimo a 950 euros, y actualmente se encuentra en 780 euros. Y también dice que va a controlar el flujo migratorio, que él mismo ya ha reducido un 90%. Su política en este campo es muy fuerte, muy fuerte, sí, efectivamente, y ha llevado a que sea muy duro con las personas migrantes. Sin embargo, sí es verdad que hay cuestiones que perjudican a Mitsotakis, aparte de las mencionadas en las claves electorales, y es que posee un pasado algo corrupto. Se vio salpicado en un caso muy famoso en Grecia, que es el caso Siemens, que es la mayor trama de corrupción desde el fin de la dictadura de los militares. Y es que la empresa Siemens, la empresa alemana, pagó 1.300 millones de euros en sobornos entre 1999 y 2005 a altos cargos del partido. Los 1.300 millones se repartieron en todos los países de Europa, 130 en el partido de Nueva Democracia en Grecia. En 2008 el primer ministro actual fue acusado de haber aceptado dinero de la empresa alemana por valor de 137.000 euros, lo que le
le puso la etiqueta de corrupto en la frente. Además, la escucha y lo mencionado ya le ha perjudicado gravemente en esta elección. A pesar de eso, sigue pareciendo ser el favorito de las elecciones y, como ya hemos visto anteriormente, ha sido el partido más votado en mayo, con mucha diferencia con el segundo partido, que es el que vamos a hablar ahora, el partido Syriza. El partido Syriza es un partido muy joven, realmente es un partido que se fundó como una coalición de partidos de izquierda en 2004 y que posteriormente en 2012 se presentó ya como partidos, y es verdad que desde que se presentó ha obtenido escaños en 2012, aunque en 2015 consiguió reunir 149 escaños, algo que le permitió formar gobierno en coalición con el partido ANEL. Desde entonces ha ido en capa caída. Sí es verdad que ha vivido muchas cuestiones difíciles y sobre todo, y lo que los ciudadanos no olvidan, va a ser la inseguridad, la polarización y el miedo que causó el referéndum contra la austeridad que realizó el propio Tsipras en 2015 y que causó un corralito financiero que duró 3 semanas y que casi acaba con Grecia al borde de la bancarrota y a un paso de salir de la eurozona. Todo esto ha sido muy castigado por la población griega y se ha visto en las propias elecciones, puesto que se ha pasado desde 2015 de recibir 149 escaños, en 2019 se quedó fuera del gobierno y en 2023 ha bajado más de la mitad de votos. El líder, el candidato, va a ser Alexis Tsipras. Al igual que en Nueva Democracia, Syriza es un partido altamente personalista y parece haberse erguido como el máximo líder del partido. El partido depende totalmente de Syriza. Desde que se fundó lleva él en el poder y desde que se fundó es la máxima referencia del partido. En las elecciones de mayo, tras todos los sucesos y todos los escándalos que había vivido Nueva Democracia, Tsipras lo aprovechó bien y los sondeos parecían indicar que la cuestión iba a estar muy, muy similar entre ellos y Nueva Democracia, aunque finalmente no fue así y el batacazo fue muy grande, puesto que estuvo es decir, ha obtenido la mitad de escaños que lo que ha obtenido Nueva Democracia. En este aspecto, el candidato de 48 años, en estas nuevas elecciones de junio, quiere aglutinar a todos los votantes de izquierdas. Y es que, como vamos a ver ahora, los votantes de izquierdas están muy, muy separados, muy divididos en Grecia, y su actuación principal en estas elecciones es reunir todos ellos en torno alrededor de su partido para que puedan llevar a un gobierno de izquierdas al país. Además, es muy difícil que forme coalición con los demás partidos de izquierdas. Ni Syriza quiere formar coalición con otros partidos, ni el resto de partidos quiere formar coalición con ellos, por lo que la única posibilidad que cabría es que PASOK cambiara de opinión, que PASOK, que le explicaremos ahora, se posicionara cerca de Tsipras y que formaran una coalición, aunque en las elecciones de mayo no podían haber llegado por número. Es decir, tendrían que tener los dos un resultado muy, muy grande, algo que no parece ser lo que va a pasar, y que llegaran y que formaran una coalición, aunque es muy difícil. Explicando un poco este partido, PASOK, el clásico PASOK, sin el quinal que veis ahí, es un partido que ha existido desde 1974, es un partido de centro-izquierda, es el clásico PSOE pero en verde, que ha formado parte del bipartidismo. Es un partido muy importante, es el partido de centro-izquierda más importante de Grecia, aunque en los últimos años ha ido perdiendo poder, mucho poder, puesto que en 2012 obtuvo 120 escaños, en las últimas elecciones en 2008 obtuvo 120 escaños, en 2012 no me acuerdo ya cómo fue la cuestión, pero la cosa es que perdió 160 escaños, 169 recibió en 2008, en 2012 perdió 120 escaños, en 2015 volvió a perder 20, pasando de 160 escaños en 2009
a 13 en 2015. Es decir, perdió una gran mayoría de escaños en el Parlamento, lo que le llevó a ser lo que le ha llevado a ser la tercera fuerza en las elecciones de mayo, perdona, pero no pero la cuarta y la quinta fuerza en las elecciones de 2019. Como primero de lista se presenta Nikos Androulakis. Nikos Androulakis es el preferido por la Unión Europea, y es que es un candidato muy afín a las políticas de la Unión Europea, a todo lo que tenga que ver con la Unión Europea. Él ha trabajado ha sido miembro del Parlamento Europeo durante mucho tiempo, y todo lo que sea la Unión Europea es muy importante para él, por lo que en ese aspecto el mensaje que ha dado Nikos Androulakis le ha llevado a que en las elecciones de 21 de mayo aumenten sus escaños, pasando de 20 a 41, y quitándole muchos votos a los europeístas de Syriza y convirtiéndose en la tercera fuerza electoral y clave a la hora de formar una coalición. Sin embargo, Syriza no va a ser el único partido de izquierdas que reciba escaños. También vamos a tener el Partido Comunista de Grecia. El Partido Comunista de Grecia, como ya hemos explicado antes, fue declarado ilegal durante la dictadura militar, aunque lleva existiendo desde 1918. Desde que fue legalizado, ha gozado siempre de representación, aunque solo en 1989 ha formado parte de una coalición de gobierno, y lo hizo bajo otra coalición llamada Sinapisos, que era muy similar a lo que hoy es Syriza. De hecho, uno de los líderes de este partido, Sinapisos, fue Alexis Tsipras, que es el líder de Syriza. Es la única vez que el Partido Comunista está en una coalición. El resto de elecciones ha recibido escaños, pero no ha negociado con nadie. Es decir, bueno, sí ha negociado, pero no ha formado parte de ninguna coalición, ni de izquierdas, es decir, ha tenido el gobierno en su poder en varias ocasiones, y no ha negociado con nadie, porque se mantiene bastante alejado del resto de partidos. Y es que el Partido Comunista, a diferencia de otros partidos, de los otros tres partidos que hemos visto hasta ahora, tiene políticas muy radicales que alejan tanto a PASOK como a Syriza de negociar con él. Y por eso hablaba de que era imposible de que hubiera una coalición tripartita entre Partido Comunista, PASOK y Syriza. Partido Comunista es reacio a negociar con partidos de centro-izquierda o de izquierda no tan radical como puede ser Syriza, y negociar y coaligarse con Partido Comunista perjudicaría o le quitaría muchos votos tanto a PASOK como a Syriza, por lo que se mantienen muy, muy alejados. A pesar de eso, sí que es verdad que han aumentado sus votos en las elecciones de mayo. Pasaron de 11 escaños en 2019 a 26, algo que fue bastante sorprendente, porque muchos hablaban de que podía llegar a ser el final de las elecciones del Partido Comunista en Grecia. Así que sorprendente los escaños que ha recibido el Partido Comunista, y veremos si ante una dinámica muy de derechas en Grecia, como el Partido Comunista toma una posición menos radical y accede a negociar con Syriza o con PASOK, aunque, como ya han dicho, es pero que muy difícil. Junto al Partido Comunista tenemos a Solución Griega, que es la antítesis totalmente. Solución Griega es un partido de extrema derecha con tendencias nacionalistas, euroescépticas, y muy cercano a la Iglesia Ortodoxa, y con posiciones muy prorrusas. Estas posiciones prorrusas, sobre todo en los tiempos que vivimos con la guerra de Ucrania, parece haberle restado muchos votos. La cuestión está clara. Sin embargo, su conservadurismo y una posición muy dura contra la migración le ha llevado a obtener 16 escaños en las elecciones de mayo por primera vez. Y es un partido con un eslogan muy parecido a lo que puede ser Vox en España. Es decir, el eslogan es
Grecia para los griegos, que es decir, no sé, no recuerdo ahora si fue Vox o PP quien utilizó ese eslogan. En el caso de España, obviamente, no va a utilizar en España Grecia para los griegos, pero sí que utilizó España para los españoles, así que son partidos muy similares. Por último, tenemos dos partidos que es... Bueno, tenemos estos dos partidos, perdona, que no me acordaba que estaban, y luego otros dos, que ya hablaremos, que son algo raros. Pero bueno, centrándonos en este, tenemos al partido Niki, al partido Victoria, también llamado. Es un partido también de extrema derecha, todavía más extrema derecha que lo que puede ser Solución Griega. En las elecciones de mayo no ha recibido escaños, y es verdad que fue el quinto partido, no, el sexto partido más votado, y se quedó fuera porque no superó la barrera electoral del 3%, aunque sí es verdad que este último mes está dedicándose a hacer una campaña muy, muy fuerte. También tenemos Camino a la Libertad. Camino a la Libertad Camino a la Libertad es un partido de extrema izquierda. En ese caso contrario, es un partido de extrema izquierda que acusa a Syriza de populistas, y que dice que el Partido Comunista es demasiado radical para ellos, por lo que es un partido un poco extraño, un partido que recoge políticas verdes y que quiere dar un aire nuevo al Parlamento griego, puesto que dice que la gente está cansada de los políticos clásicos de Nueva Democracia, de PASOK, de Partido Comunista, o de lo que puede ser Syriza, aunque lleve menos tiempo. Camino a la Libertad no recibió escaños tampoco en mayo, si es verdad que le pasó como a Niki, que se quedó fuera por la barrera electoral, y eso. Pasando luego, por último, son dos partidos que a mí me parecen bastante curiosos. Dos partidos que veamos a ver lo que va a pasar en junio. El primero de ellos, que es el Mera 25, también llamado el Frente Europeo de Desobediencia Realista. Es una escisión del partido Syriza que se formó por el líder por el ex primer ministro de Finanzas, que es la persona que vemos en la foto, que es Yanis Varoufakis, una persona muy carismática y muy famoso en Grecia. De hecho, propuso a Pablo Iglesias hacer un debate con él. No sé si finalmente se realizó, pero sí es verdad que tiene mucho carisma y que es una persona que siempre está en los medios. De hecho, en la foto que le vemos con la nariz vendada es porque este mismo año, en enero, recibió una paliza por parte de un grupo de chicos. Tiene una ideología muy similar a Syriza, una ideología de izquierda, no ni de centro ni de extrema, pero sí de izquierda, y aunque con muchos tintes más verdes. Es decir, va a ser el partido como más verde que se presente a las elecciones en Grecia. De hecho, va a proponer como solución a la crisis lo que él denomina lo que más gente ha denominado, pero que él también ha mencionado, es el New Green Deal, que ya ha sido defendido por varios partidos verdes en Australia, o por la congresista estadounidense, la famosa congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez. Es un partido que siempre está ahí, desde que se presentó. En 2019 recibieron 9 escaños, y en mayo de 2023 los sondeos le daban como el cuarto mayor partido. Sin embargo, sorprendentemente, fue el octavo partido más votado, con un 2,73% de votos, y no recibió ningún escaño. Algo que sorprendió bastante, incluso al propio Varoufakis, y que va a intentar aprovechar, o ha intentado aprovechar, este mes de junio como campaña para incluirse para poder obtener al menos algún escaño y poder seguir en esa senda de victoria que ha llevado. Junto al Mera 25 tenemos el Partido Espartanos. El Partido Espartanos es el partido nacionalista, el partido nacional griego que antes mencionábamos, el partido el partido que es el sucesor
del partido nazi Amanecer Dorado. Es un partido que defiende que se extradite que se saque de la cárcel al líder del anterior partido, Ilias Kasidouris, a la persona que veíamos con el tatuaje de la svástica en el hombro, a ese que tiene tantos frentes y que seguro que está en la cárcel, de hecho. Le quieren sacar de la cárcel. Es un partido nazi, literal, es decir, no lo digo yo, lo dicen ellos. Es la sucesión de Amanecer Dorado, que ya tenía escaños y que en estas elecciones se presenta con otro nuevo líder, por lo que sí que se presenta con otro nuevo nombre, y aunque con un logo muy parecido a lo que era Amanecer Dorado y un logo muy parecido a lo que era el Partido Nacional Griego, así que siempre es la figura del espartano. Y veamos los sondeos, porque mucha gente habla de que pueden llegar a entrar al poder. Comenzando con los sondeos y ya terminando la exposición, no sé qué tal vamos de tiempo, creo que vamos bien, 8:30, para terminar con los sondeos, creo que bien. Bueno, he recogido cuatro sondeos de 4 fuentes diferentes que se han dado, de hecho les he puesto al revés, así que vamos a empezar con estos que son ambos son de 12 de junio. El sondeo de GPO le otorga tanto el sondeo de GPO como el de Pulse RC del 12 de junio les otorgan la mayoría absoluta a Nueva Democracia, y es que esa nueva ley electoral donde se le otorga hasta 50 escaños al partido más votado, pues le acaba beneficiando tanto que llega a formarse como partido en mayoría, que era una de las bazas que tenía en cuenta Mitsotakis, y que por eso también se negó a negociar con nadie en las elecciones de mayo. En las elecciones de mayo él sabía lo que sucedía, su partido también. Dijeron, no negociamos con nadie, se repiten las elecciones, a no ser que suceda algo muy grave, vamos a recibir la mayoría de los votos, vamos a recibir los 50 escaños y vamos a formar mayoría absoluta. Y es así. Y estos otros sondeos del 12 de junio parecen indicar que va a recibir, que va a formar gobierno el solitario. Los más perjudicados de las elecciones en ambos sondeos va a ser el partido Syriza. El partido Syriza, aunque sea representado de normal en rojo, al ver tantos partidos con color rojo, aquí es el partido morado que obtiene 57 y 52 escaños. Ha pasado de los 100 que le daba, o de los 80 que le daban en los sondeos de antes de las elecciones de mayo, a los 71 que recibió a los 70 que recibió realmente, y aún así siguen bajando, y los sondeos actuales le dan 50, pues alrededor de los 55 escaños, números muy bajos para lo que está acostumbrado el partido Syriza. Además, el partido que se beneficia de esa pérdida de votos va a ser el partido Camino por la Libertad, que le dan 13 y 12 escaños en los respectivos sondeos. El partido comunista también va a bajar, el partido PASOK también baja, aunque no mucho, y son resultados que le valen, puesto que venían de resultados muy bajos, por lo que cualquier crecimiento es suficiente. Y también se presentan como partidos que pueden entrar partidos que pueden entrar son los partidos ambos de extrema derecha, tanto el partido de la solución griega como el partido de Niki pueden entrar con 11 escaños cada uno, algo que pues aunque no necesite no necesite Nueva Democracia, pero serán importantes, sobre todo en temas de migración y cuestiones similares. De nuevo se queda fuera el partido MEPA 25, algo que sigue sorprendiendo, puesto que, como ya he dicho, se le daba más de 20 escaños, y
ha desaparecido totalmente. Nadie sabe por qué, puesto que no ha habido algo que le haya perjudicado oficial, es decir, la población le ha dejado de votar y es algo que le ha acabado llevando al ostracismo total. Las elecciones son los sondeos más actuales, uno del 19 y otro del 15 de junio, son los últimos que he encontrado, puesto que apenas hay muchos y los que he encontrado son de dudosa fiabilidad. Tenemos el de Opinion Poll y el de RAS, que son muy parecidos y que, como sucedía anteriormente, le otorgan una mayoría a Nueva Democracia. Todo apunta que va a pasar eso. Sin embargo, en el sondeo del 19 de junio sucede algo que puede sorprender, y es que la entrada de Espartanos estaría muy cerca de darse. Es decir, Espartanos, un partido nazi, aunque es verdad que Grecia está acostumbrada a esto, puesto que Amanecer Dorado ha obtenido grandes cantidades tampoco, pero ha obtenido sumas de escaños, pues 8 escaños, 10 escaños ha tenido Amanecer Dorado, pues Espartano se podría volver a colar en el Parlamento griego. Por el resto, todo es bastante similar. Parece haber un resultado claro, aunque como ya hemos visto, los sondeos en Grecia son muy inexactos. En mayo se otorgaba un empate entre Syriza y Nueva Democracia. No fue así, a pesar de que Nueva Democracia no obtuvo la mayoría absoluta. Sin embargo, la nueva ley electoral parece ser clave, parece ser que va a ser la clave más importante de las elecciones y que decante la victoria para la extrema derecha y para Mitsotakis de nuevo. Con esto creo que no se me queda nada más. Uy, lo he quitado sin querer. Con esto no se me queda nada más. ¿Alguna cuestión o alguna duda? Pues os leo en comentarios. La verdad que he estado tan metido que se me ha olvidado un poco mirar los comentarios. Sé que la mayoría ha sido de Jorge. Y Camino a la Libertad caminan juntos, no caminan juntos. Nadie camina junto en Grecia. Y Doctor Gawel, que no sé quién es, pero hace referencia a que nos conoce, así que un saludo. No sé si ha habido seguidores, pero porque no estoy muy atento a eso tampoco, pero... Ah, es Dani. Ah, perfecto. Pues hola, Dani. Es que no sabía quién eras por el nombre, pero es pues un gusto tenerte aquí. Te has metido muy tarde, puesto que ya estamos acabando, pero bueno, si tienes alguna duda de las elecciones en Grecia, pues decir, escríbela aquí y te responderé pues si la sé o si no. Y con todo esto yo creo que es decir, ya estaría, no sé si es alguna duda, alguna cuestión que se os haya quedado en el tintero, algo que habéis entendido mal. Creo que a lo mejor he hablado un poco rápido en muchos momentos. Pregunta Jorge algo muy importante. ¿Es mejor el pan de pita de los griegos o el pan normal del kebab? Yo he de decir dos cosas. El kebab está muy bueno con ese pan, pero el pan de pita me gusta a mí para otras cosas. Yo el pan de pita me lo suelo hacer con cosas más frías. Le echo jamón york, pechuguita fría, huevo cocido, mayonesa, lo que Jorge sabe que me gusta a mí, y eso, bien. Para el kebab, algo más caliente, me gusta más el pan de kebab. Es un tema que no hemos hablado, pero que enfrenta también a Turquía y a Grecia de nuevo, así que ojo, no se tenga que meter la OTAN en un problema, en un conflicto entre Grecia y Turquía por eso mismo, así que eso. Aparte del pan de pita, también el yogur griego muy bueno, y como sabemos en el tablero, el Stratachela es el mejor, así que eso. Con esto estaría todo. No sé cómo decir, creo que el directo ha ido bien, creo que me habéis escuchado bien. El sábado habrá de nuevo directo, estará Yago
y el lunes volveré a estar yo. Así que eso. De hecho, no hemos ganado ningún seguidor, así que bueno, no hay problem. Pero bueno, habría estado bien ganar alguno, pero bueno. Y, y eso, daros las gracias a todos los que habéis estado durante el directo. Y con eso sería todo. Espero que os haya acercado un poco más a unas elecciones muy similares a las españolas. Y, y eso. Así que muchas gracias. Con eso terminamos y nos seguimos viendo. Gracias. Adiós.